Contaminación ambiental, ya, contaminación ambiental. ¿Cómo se define qué es el medio ambiente? Ya. ¿Cómo se define qué es medio ambiente? Mire, el medio ambiente es el lugar donde nos encontramos, que puede ser en su cuarto, un parque, en el salón de clases. Ese es tu medio ambiente, el lugar donde te encuentras. Y la interacción de un individuo con su medio ambiente, ¿no? Forma el ecosistema. Por ejemplo, tenemos ecosistemas naturales y artificiales. Acá tengo, por ejemplo, un ecosistema natural y acá tengo arriba, tengo otro ecosistema natural. Un ecosistema marítimo y un ecosistema terrestre. Y acá tengo un ecosistema artificial. La interacción entre un ser vivo con su medio ambiente, ¿no? Forma el ecosistema. Tenemos componentes abióticos, o sea, con seres no vivos, por ejemplo, el agua, el sol, la tierra, las piedras. Esos son seres abióticos o componentes abióticos. Y seres bióticos, seres vivos. Ya, seres vivos, como por ejemplo, plantas, animales, bacterias. Ya, esos son componentes bióticos. Tenemos acá la contaminación ambiental. ¿Ven? ¿Qué es la contaminación? Es una alteración al equilibrio ecológico. ¿De acuerdo? Cuando este desequilibrio se da de manera negativa, de manera perjudicial, hablamos de una contaminación. ¿De acuerdo? Ahora, se puede contaminar el aire, el agua o el suelo. A las sustancias que contaminan se le llama contaminantes. Puede contaminar el agua, la tierra, el aire se puede contaminar. También tenemos contaminación debido a la bulla, ¿no? Contaminación acústica. Contaminación debido a sustancias radiactivas, contaminación reactivas. ¿De acuerdo? Todo tipo de sustancias que altere el orden ecológico se llama contaminante. Esos contaminantes, vamos a llamarlos agentes contaminantes, para ser más preciso, agentes contaminantes, pueden ser degradables o no degradables, o sea que se degradan rápidamente o que en todo caso no se degradan o demoran mucho en degradarse. Si las sustancias contaminantes, ¿no? O sea, los agentes contaminantes se degradan de manera rápida debido a la acción de agentes, como por ejemplo son bacterias, hongos, va a llamar, si estos contaminantes se degradan de manera rápida, se llama contaminantes biodegradables. Por ejemplo, el papel, ¿no? Demora de 2 a 5 meses, ¿no? Una colilla de cigarro de 1 a 12 años. Se entiende que esta degradación es bajo algunas condiciones adecuadas, pues, ¿no? No vas a dejar un papel en tu mesa y vas a esperar que de 2 a 5 meses se degrade. No, no es así, pues, ¿no? No es así, muchachos. Tiene que ser bajo circunstancias adecuadas, ¿no? Por ejemplo, mira, agarra un papel, ¿no? Y entiérralo en tu jardín. Entiérralo. Ahí va a estar bajo la acción de la humedad, por ejemplo, ¿no? Humedad, bacterias, ¿no? Ahí hay microorganismos, y se va a descomponer en un periodo de 2 a 5 meses. Nosotros hablamos de ese tipo de descomposición, ¿ya? Ese tipo de descomposición, de 2 a 5 meses, ¿no? En cambio, si la sustancia se degrada lentamente, o en todo caso demora mucho, mucho en degradarse, hablamos de contaminantes no biodegradables. Por ejemplo, mira, para que tengas una idea, una lata de aluminio, mira, demora más o menos de 80 a 100 años en degradarse. Y eso bajo condiciones adecuadas. Una botella de vidrio de 1000 a 4000 años, toda una vida, ¿no? ¿Cuántas generaciones tiene que pasar para que se degrade una plástico de 100 a 1000 años? Nadie va a vivir esa cantidad de años, ¿no? Imagínate vivir para que solamente puedas ver que una botella de plástico está degradada. Terrible, ¿no? Ujú.
Un encendedor. Un encendedor que está, ¿cuánto? Está un sol, ¿no? Un encendedor que cuesta un sol. Demora 100 años aproximadamente en degradarse. Tu bolsita, ¿no? Para el pan, ¿no? Que se compra para el mercado, ¿no? Más de 100 años en degradarse. Bastante tiempo. Ya, entonces esos son los contaminantes biodegradables y no biodegradables, ¿no? ¿Cómo se contamina el aire? Bueno, el aire se contamina debido a agentes primarios y secundarios. Los agentes primarios son agentes contaminantes que se dan de manera directa de su fuente de emisión. Por ejemplo, los vehículos que emiten dióxido de carbono, él es un contaminante primario. ¿Qué emiten las industrias? Los óxidos nitrógenos y dióxidos de azufre. Esos son contaminantes primarios. O una erupción volcánica. Un volcán emite un montón de gases. Esos gases emitidos son también contaminantes primarios. Monóxido de carbono, dióxido de carbono. Acá está, los vehículos. Óxido de azufre, óxido de nitrógeno. Por ejemplo, tengo una industria, una erupción volcánica, ¿no? Y también hidrocarburos volátiles, los llamados COP, ¿no? Compuestos orgánicos volátiles. Los COP, compuestos orgánicos volátiles. COP, ¿de acuerdo? Listo. Y tenemos los contaminantes secundarios. ¿Cuáles son los contaminantes secundarios? Son los contaminantes que se originan o se forman por la reacción química de ellos para formar un nuevo contaminante, o de repente con alguno de ellos y contaminantes que ya se encuentran en la atmósfera. Acá en la atmósfera hay contaminantes. Ya, entonces, si estos contaminantes se reaccionan con alguno de ellos, forman contaminantes secundarios. Ya lo tenemos, ¿no? Nitrógeno, anhidro sulfúrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, peróxido de hidrógeno, ozono, nitrilos y mayor parte de nitratos y sulfatos. Muy bien, muchachos. Vamos a continuar. Bien, no sé si está acá está clara la idea. Entonces, un contaminante es una sustancia que altera el desorden ecológico de manera perjudicial. Si los contaminantes se degradan rápidamente, son biodegradables, y si se demoran en degradarse, no biodegradables, ¿no? Estamos viendo cómo se contamina el aire, ¿no? Y estamos viendo diferentes tipos de contaminantes, tanto primarios como secundarios. Ahora, vamos a ver un problema de contaminación del aire, por ejemplo, el efecto invernadero. Mira, el efecto invernadero es un proceso natural que ocurre y ha ocurrido siempre. Debido a los gases, que es un colchón gaseoso, acá está un colchón gaseoso, que impide que algunos rayos IR, o sea, los infrarrojos, puedan escapar de la troposfera. Ya, ingresan los rayos, algunos se van y otros quedan atrapados. Al quedar atrapados estos rayos IR que generan calor, entonces ocasionan que la temperatura de la Tierra se mantenga en un promedio de 15 grados Celsius, una temperatura adecuada para poder vivir. De tal manera que nuestro planeta no sea un planeta frío, ¿no? Ni muy caliente tampoco. ¿Ya? Es algo análogo a lo que ocurre cuando, por ejemplo, en verano cerramos las lunas, te hacen un carro, cierras las lunas, ingresan los rayos IR, luego tú abres el carro y te das cuenta que está caliente adentro, ¿no? ¿Por qué queda adentro el carro? Porque han quedado atrapados los rayos IR, pues. Y las lunas funcionan como si fuera la capa de ozono. Parecido, bien parecido. Tú abres la ventana y los rayos se escapan, pues, ¿no? Entonces, ese sería entonces el efecto invernadero, ¿no? Es un proceso natural importante.
Entonces, este fenómeno que ocasiona es que la temperatura en la Tierra sea aproximadamente 15%. Si no hubiera este colchón, si no hubiera, la temperatura de la Tierra sería de menos 18 grados Celsius. Sería un planeta frío. Frío sería un planeta frío. Y no sería posible la vida, pues, ¿no? Gracias a ese colchón gaseoso, podemos vivir en la Tierra. Entonces, este proceso se da debido a la absorción de rayos IR, infrarrojo, ¿no? Que se da en la primera capa de la Tierra, la troposfera. Es la capa de la Tierra, la troposfera. ¿Está bien, muchachos? No sé si acá tienen una pregunta. Bueno, la troposfera más o menos alcanza los 16 kilómetros de altura. ¿Ya? También se llama atmósfera baja. Es una atmósfera bastante... No tiene mucha altura, hasta los 16 kilómetros. ¿Cuáles son estos gases invernaderos? Son, por ejemplo, el vapor de agua, el dióxido de carbono, el gas metano. Tenemos, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno. Y por ahí tenemos también el ozono, ¿no? Muy bien. Ahora, el calentamiento global es un problema de la capa de ozono. Es un problema. O sea, la consecuencia del calentamiento global, ya. El calentamiento global es una consecuencia del calentamiento global, del efecto invernadero. A ver, lo que va a suceder entonces ahora es que si el ser humano emite demasiado gas invernadero, este colchón se va a hacer, vamos a ver por aquí, este colchón se hace más denso, más denso. Entonces, hace un colchón más denso, entonces los rayos ya no, la mayor cantidad de rayos quedan atrapados. Entonces, ingresan los rayos IR, no, ingresan y ya no salen, se quedan atrapados. Ingresan y se quedan atrapados, o sea, ya no salen, pues, ya no salen, quedan atrapados. Uno que otro escapa, ¿no? O sea, si hablamos en porcentaje, ya el porcentaje de rayos IR que quedan absorbidos o atrapados va a ser mayor. Eso es un problema ya, porque la temperatura que se debía mantener en 15 grados Celsius ahora va a ser mayor, va a ser mayor. Y eso ocasiona, por ejemplo, cambios climáticos. ¿Está bien? Mire, más o menos hasta el año 50, la temperatura de la Tierra, en todo su proceso natural, había aumentado su temperatura en 0,6 grados. Ese fue el aumento hasta el año 50. ¿Ya? Pero mire, del año 50 hasta el día de hoy, ya ha aumentado más o menos en 2 grados Celsius la temperatura de la Tierra. Lo que no ha aumentado en tantos siglos, 0,6 grados Celsius, ha aumentado en unos cuantos años, más o menos 2 grados Celsius. Ha aumentado bastante. Profe, pero solamente son 2 graditos, no es nada. No es nada, como no es nada, sí es bastante. Justamente debido a eso, era hasta el año 50, más o menos por aquí, ¿no? Por acá más o menos 50, hasta el año 50, más o menos la temperatura más o menos era promedio. Más o menos no subía mucho, mira. Más o menos se mantenía más o menos constante. Por ahí subía, ¿no? Era casi constante. Pero después del año 50, mira cómo sube, mira. Subió, subió. ¿Y por qué subió tanto? Ah, porque está emitiendo cada vez más gases de invernadero, principalmente dióxido de carbono. ¿Quién emite gas invernadero? Las industrias, los países industrializados. Es un efecto invernadero antropogénico o antrópico, o sea, debido a la acción de la mano del hombre. ¿Qué problemas trae? Por ejemplo, evaporación de los lagos, ríos, ¿no? Estos son los causantes, las erupciones volcánicas.
¿de acuerdo? La quema de bosques, también los rellenos sanitarios que liberan gas metano, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué más? El parque automotor, ¿no? Era más o menos las tres cuartas partes del aumento del dióxido de carbono, el CO2. El parque automotor, o sea, cuando hablo de parque automotor me refiero a todos los vehículos de la ciudad, ¿no? Emite bastante cantidad de dióxido de carbono. La industria ganadera también emite también los gases de efecto invernadero. La quema de bosques. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, principalmente el aumento en la temperatura. ¿De acuerdo? Sí, muchachos, un ratito. A ver, bien, a ver, dice, tenemos problemas, por ejemplo, ¿no? Aumento de la temperatura de la Tierra. Aumento. ¿Ya? Ahí está, muchachos. Hay probablemente sequías, ¿no? Problemas de sequías. Problemas también, por ejemplo, de hielo de los glaciales. Ahí tengo, por ejemplo, el glacial de Pastoruri, ¿no? Acá en Huaraz. En el año 86 tenía bastante glacial, ¿no? Al año 2016, mire cuánto glacial hay. Hay menos, ¿no? Se ha derretido debido al calentamiento global. Inundaciones debido a los cambios climáticos, fenómenos meteorológicos, olas de calor, sequías, lluvias, incendios forestales. ¿Está bien? Muy bien. Desertificación. Ya, desertificación, o sea, las tierras se vuelven áridas. No hay agricultura. ¿Y qué ocasiona esto? Pobreza, ¿no? Ya, genera pobreza. Entonces, como se dan cuenta, entonces el calentamiento global es un problema bastante importante, ¿no? Bastante terrible, ¿no? Entonces, debido a este problema que ya hace varios años ya se vio, ya se había dado cuenta cuál era el problema y quién lo ocasionaba, se firman los famosos protocolos de Kioto y el protocolo de París. El protocolo de Kioto y el protocolo de París son acuerdos que se dan para disminuir la emisión de gases invernadero y con esto detener el calentamiento global. El protocolo de Kioto no, se da en el año 97. ¿Está bien? 97. Pero recién en el año 2005 comienza a ejecutarse. Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Y por qué si en el año 97 se sabe del problema? ¿Por qué en el 2005 recién se ejecuta? A ver, ¿quién tiene una idea de por qué ocurre esto? ¿De acuerdo? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué creen que tanto demoró? ¿Cuál cree que es la razón por la cual se demoró tanto en ejecutarse? Si ya desde el año 2000, el año 27 ya sabíamos del problema, ¿no? Bien sencilla la razón, muchachos. Porque el efecto invernadero se da principalmente por la emisión de gas dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es un gas que emiten las industrias, ¿no? En los países industrializados. ¿De acuerdo? Entonces, decirla de la noche a la mañana, como son China, Estados Unidos, ¿no? Japón.
Brasil, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, detén tu producción porque estás emitiendo demasiado gas invernadero. No puede darse la noche a la mañana, ¿no? Sería un problema bastante económico terrible para estos países. Estados Unidos que deje de producir, ni hablar, ¿no? No lo va a hacer, pues, ¿no? O mejor dicho, no lo hizo, ¿no? No lo hizo. Entonces, hasta que más o menos, ¿no? Como que se dé una tregua, ¿no? Recién en el año 2005 se ejecuta. Se ejecuta. ¿Está muy bien? Se ejecuta recién. Pero, ¿cuánto se tiene que disminuir? Menos del 5% de lo que se emitió en el año 90. O sea, se toma como referencia el año 90, mira, año 90, y de lo que se emitió ese año de gas invernadero, hay que disminuirlo en un 5%. Esa disminución tiene que darse, o sea, para que se pueda dar, tiene un periodo del 2008 al 2012. O sea, en estos años tiene que llegarse al objetivo de disminuir esos gases invernaderos. O sea, fue un acuerdo bastante, se puede decir, gracioso, ¿no? Porque se quería hacer y no se quería hacer. El hacerlo, perfecto, nos beneficia a todo el planeta, ¿no? Pero el no hacerlo, pero el hacerlo beneficia a todo el planeta, pero a la vez llevaría a la quiebra de estos países industrializados. Imagínense que Japón, Estados Unidos, China deje de producir. No lo van a hacer, pues, ¿no? Sí, pero perjudica al planeta. Claro, pero igual, pues no lo van a hacer, pues. Es como que tú tengas tu empresa, ¿no? Empresas, no sé, producto X, y de día a mañana te digan, ¿sabes qué? Mira, no produzca porque tu producto, perjudica, contamina. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú dejarías de producir? No vas a dejar de producir de noche a mañana, pues, ¿no? Verías la manera de mitigar esos contaminantes. Por eso que demoró tanto, ¿no? Entonces, se dio en el año 97, pero recién en el 2005 se va a dar acción. ¿Para qué? Para disminuir en un 5% los gases que se emitieron en el año 90. ¿Y cuánto tiempo tiene para lograr esto? Del 2008 al 2012. Estamos hablando más o menos de 6 años. O sea, entonces, hasta el 2012 tiene, ojo, hasta el 2012. ¿Qué gases? Los gases invernaderos. Ahí lo tenemos. Dióxido de carbono, principalmente el CO2, metano, NO2, HDF, hidróxido, hidrofluorocarbonados, perfluorocarbonados, hexafluoruro de azufre. Año a año se dio la famosa para hablar sobre problemas ambientales. Llegó el año 2012, año en el que termina el acuerdo de Kioto. Ahí terminó, pues, ¿no? Terminó. Porque recuerda que este problema debe solucionarse, no solucionarse, sino disminuir hasta el 2012. ¿Pero qué pasa en el 2012? Ya terminó. Entonces, en el 2012 se firma, entra en vigor el segundo periodo del acuerdo de Kioto, que se extiende del 2012 hasta el 2000, año 2000, o sea, unos 7 añitos más, 8 años más. Termina en el 2012, diciembre de 2012, y en enero de 2013 entra en vigor el segundo periodo. Eso se acuerda en Dakar, en Doha, en Qatar. ¿Está bien? Inicialmente Estados Unidos no quiso, no quiso participar de ese acuerdo porque lo perjudicaba, pues. Porque lo perjudicaba, pues. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos. Lo tenemos hasta el 2020. Pero como este problema ya se vio, en todos estos años se vio, hasta 2020 se vio que no iba a disminuir, entonces lo que se hace es ya preparándose para el término del acuerdo de para del acuerdo de Kioto. En el año 2015 se firma el acuerdo de París, ya con miras al término del acuerdo de Kioto en el año 2020. O sea, ya se está anticipando. Por eso es importante la COP21, ¿no? La COP de París. Los países que emiten más gas invernadero es China, ¿no? China. De ahí sigue Estados Unidos, acá
acá en Sudamérica, Brasil, ¿no? Brasil. China y Estados Unidos son los más contaminantes, ¿no? Después sigue la COP, acá en Lima también hubo, ¿no? La COP 14. Y llegamos a la COP 20 del año 2026, ¿no? ¿Qué se acuerda en París? Como este problema no va a terminar, toman conciencia de que esto no va a terminar, o sea, no va a disminuir drásticamente la contaminación, la producción de CO2. Entonces lo que se hace es tomar conciencia de esto y ver qué podemos hacer frente a este problema. Entonces, el acuerdo de París, ¿no? Entra recién cuando termine el segundo periodo de acuerdo de Kioto, o sea, el año 2020. Ahí entra en vigor, una vez que termine el acuerdo de Kioto. Ya, muy bien. ¿Cuál es los acuerdos del acuerdo de París? Dice, mira, dice, ¿sabes qué? Mira, en este acuerdo se dice a los países industrializados, ya está bien, mira, puedes producir, puedes contaminar con el CO2, perfecto, pero no excedas, no excedas el límite, o mantén, mejor dicho, el límite de temperatura por debajo de 2 grados Celsius. O sea, en otras palabras, no exceder el aumento en 2 grados Celsius respecto a la temperatura actual. ¿De acuerdo? Ahora, si ves que está aumentando, tienes que hacer algo. Si tú ves que estás contaminando y tu contaminación excede estos 2 grados Celsius en exceso, tú mismo tienes que ver la manera de disminuir tu contaminación para que no exceda. Ese es el acuerdo de París. O sea, en el acuerdo de París como que ya, pues ni modo, ya no se puede, eso no se va a poder dejar, no se va a poder dejar de contaminar. Ya, como los países no van a cerrar sus industrias, lo ideal sería que cierre industria, no se emita dióxido de carbono, problema solucionado. Pero ¿qué país va a querer hacer eso? Pues nadie, ningún país. Entonces se da como decir, ¿sabes qué? Como regla, ya, perfecto, ya. Contamina, pero no excedas la temperatura de la Tierra en 2 grados Celsius, porque si no, si excede en más de 2 grados Celsius, ya sería un problema muy terrible, ya. Sería terrible, terrible. Ese es el Acuerdo de París. Ahora, también, mitigar los daños. Como sabemos que sí o sí se va a seguir contaminando, como sí o sí el problema va a persistir, entonces tenemos que ver qué cosa hacer frente a estos cambios climáticos, frente a estos cambios, esta ola de calor, frente a estos desastres naturales. ¿Qué cosa hacer? ¿Qué se hace? Se hace campaña de conciencia, para tomar conciencia, ¿no? de estos problemas, qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer o qué no hacer? Mitigar los daños. Ojo, mitigar los daños. No es evitarlo, no es eh, como te digo, a ver, como el problema ya está dado y sé que estos problemas traen consecuencias, esas consecuencias, esos daños que va a traer este calentamiento global, tenemos que disminuirlo. Y la única manera de disminuir un daño es sabiendo qué cosa es lo que va a ocasionar, pues. Es como los sismos, ¿no? ¿Para qué son los simulacros de sismos? Tú sabes que va a haber sismos, sabes. Pero entonces, ¿qué es hacer un simulacro? Te ayuda a afrontar lo que deberías hacer una vez que el sismo que ya lo tengas encima. Acá es igual. Como tú sabes que este problema ya no va a terminar, entonces tenemos que tomar en cuenta qué cosa hacer, pues, frente a estos daños, frente a este cambio climático. Y finalmente, los países más poderosos y financiar, ¿ya? Financiar frente a problemas causados por el efecto invernadero y consecuencia del calentamiento global, mitigar o mejor dicho, de alguna manera ayudar, ¿no? A los daños que se puedan ocasionar debido a este calentamiento global, ¿no? O sea, esto es totalmente diferente a lo que se firmó en el Acuerdo de Kioto. En el Acuerdo de Kioto se intentó disminuir la emisión de gases invernaderos, se intentó, pero como esto es prácticamente imposible de lograrlo, entonces ya, pues sabes que ya hay que jugar con otras reglas. ¿Cuáles son las reglas ahora? No exceda la temperatura de la Tierra. Ya, entonces a la población hay que decirle qué cosa va a ocurrir cuáles son las consecuencias de este problema. Y si hay algún problema,
Ya, tenemos que financiar, ¿no? Los daños ocasionados por este problema. Es totalmente diferente. Ahí tengo la mitigación, reducción. Mitigar es reducir, pues, ¿no? Mitigar, reducción de efecto invernadero, captura de carbono, ¿no? Un montón de cositas. ¿Cómo se complementa? Más plantas, más área de cultivo, fortalecer los puentes, las estructuras, ¿no? Frente a em, sismos, ¿no? Tsunamis, tormentas, hay que fortalecer la estructura, ¿no? Y estar preparado, pues, ¿no? Preparado para estos daños. Entonces, eso se llama adaptación, o sea, ya, es como que tú vas a vivir con el daño. Muy bien, no sé si acá tiene una pregunta. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá? Continuamos, continuamos. Otro problema es la lluvia ácida. Mira, la lluvia ácida, antes de ver la lluvia ácida, vamos a analizar el, lo que es el ciclo natural del agua. El agua se calienta, ¿no? El agua se calienta, esa agua se evapora, ya, esa agua se evapora, ya, se evapora, y como ya se evapora, queda entonces el agua por evaporación, va a quedar aquí, ¿no? Va a quedar en las nubes. Esas nubes luego precipita y luego nuevamente se evapora y ese es el ciclo, ¿no? Se calienta, se evapora, se almacena en las nubes, luego llueve, queda en el agua, nuevamente se evapora y así, es un ciclo, el ciclo del agua, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? El problema es que las industrias emiten gases de nitrógeno y gases de azufre. Ahí está la industria, pero gases de nitrógeno y gases de azufre. Emiten. Al emitir gases de nitrógeno, gases de azufre, nosotros sabemos que hay una reacción química entre el SO2 con el agua. Es una reacción de formación de ácidos oxácidos. Entonces se forma el SO2, reacciona con el agua y las nubes y forma ácido sulfúrico. Al igual, el ácido nítrico también se forma debido a la reacción del óxido nitroso con el agua. Entonces, esta agua ya no es solamente agua pura, ahora es agua con ácidos, agua con ácidos disueltos, que al llover esos ácidos precipitan y caen sobre la tierra, sobre el agua, sobre estructuras, etc. Eso se llama lluvia ácida. Es la lluvia conteniendo ácido sulfúrico y ácido nítrico, debido a la reacción química entre los gases nitrógeno y azufre con el agua. Si esa lluvia que contiene ácidos cae, por ejemplo, sobre el agua, lo acidifica, o sea, disminuye el pH. Disminuye el pH, este agua ya no es propicia para los, ya no es propicia para los gases, para vivir. Si cae sobre la tierra, ya, si cae sobre la tierra, entonces tampoco ya lo vuelve infértil, ¿de acuerdo? Y si cae sobre monumentos que está hecho de carbonato de calcio, ¿qué va a ocurrir? Ah, entonces, si cae sobre el carbonato de calcio, entonces lo va a gastar. Porque el carbonato de calcio es una sal que reacciona con el ácido sulfúrico y ácido nítrico. Hay una reacción química de por medio gastando a estas piedras. Y si cae sobre estructuras metálicas,
¿Listo? Si cae sobre estructuras metálicas, entonces va a corroerlas, ¿de acuerdo? Entonces ese es el problema de lluvia ácida, ¿no? El smog o niebla fotoquímica es un problema que se da debido a las reacciones entre contaminantes primarios, como son los óxidos de nitrógeno, los COP, los compuestos orgánicos volátiles, y algunos contaminantes secundarios, tales como aldehídos, ozono, los peróxidos nitrilos, ¿de acuerdo? Estos óxidos reaccionan con los rayos UV, ultravioleta, del sol, ¿ya? Listo, reacciona. Reacciona con rayos UV de tal manera que va a generar contaminantes que van a ser más perjudiciales para el ser humano. Estos gases van a quedar atrapados, ¿no? Debido a que no hay corrientes de aire. Al no haber corrientes de aire, entonces es un ambiente propicio para que queden atrapados los gases. Y se den en zonas urbanas, o sea, en zonas donde hay industrias. Donde hay industria, hay producción de óxido de nitrógeno, hay producción de compuestos orgánicos volátiles. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, entonces ese es el problema de smog fotoquímica. Listo, muchachos, ¿ves? Ese es entonces el problema. Entonces, el smog fotoquímico, foto es luz, pues. ¿Qué luz? Debido a la luz solar. Los rayos ultravioleta, o sea, UV, reaccionan con los contaminantes primarios y algunos contaminantes secundarios, formando otros contaminantes, ¿no? Contaminantes que queden en suspensión, aquí. Que se forman una niebla de color negra, oscura. Esto se da en ciudades, repito, donde no hay corrientes de aire. Porque si hubiera corrientes de aire, se llevaría toda esta, todo este manto de gases contaminados, pues, ¿ya? Pero como no hay gases, entonces no hay corriente de aire, quedan atrapados. ¿Qué ocasiona? Ardor en los ojos, irritación, ¿no? Enfermedades respiratorias, ¿no? Un montón de problemas, ¿no? Y finalmente la distribución de capa de ozono, antes de ver la contaminación del agua, seguimos en contaminación del aire. Miren, la capa de ozono es una capita de gas ozono. Es una capita de gas ozono. Ese ozono, ¿no? Nos protege de los rayos UV, ultravioleta. Los rayos IR son los rayos que generan calor. Estos rayos IR son los que quedan atrapados debido al efecto invernadero. De los rayos que quedan atrapados en la troposfera, que es la atmósfera baja, son los rayos IR, o sea, los infrarrojos, los que generan calor. En cambio, acá tenemos los rayos ultravioleta, que son diferentes, son los rayos que sí son perjudiciales para el ser humano. Esos rayos, ¿no? Mejor dicho, la capa de ozono impide que esos rayos ingresen. O si ingrese en una mínima proporción. La mayoría no ingresa. Pero como es una capa, un manto gaseoso, gaseoso puede disminuir, ¿no? El gas que se encuentra que este manto gaseoso puede disminuir. ¿Por qué disminuye? Porque como son moléculas de ozono, ¿no? Eso es así, acá está el colchón, son puras moléculas de ozono. Ahí está, moléculas de ozono. ¿Qué pasa si esas moléculas de ozono reaccionan con otra sustancia? Se van a ir gastando. Se va a ir gastando, 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 ¿eh? Y se va haciendo más delgado. Cada vez se va haciendo más delgado porque hay menos ozono, ya que está reaccionando con otra sustancia. Hasta que por algunos lugares puede hasta inclusive desaparecer, ¿no? ¿Qué causa que se disminuya este manto gaseoso de ozono? El uso de los CFC, los clorofluorocarbonados, ¿de acuerdo? Tales como aerosoles, refrigerantes, aire acondicionado, etcétera, ¿no? Son SFC. Los gases de nitrógeno.
como por ejemplo los que se producen los aviones supersónicos. Esos aviones supersónicos son aviones que vuelan a altas velocidades, cercanas a la velocidad de la luz. Emiten gases tales como los óxidos de nitrógeno. También tenemos algunos pesticidas, ¿no? Pero en menos cantidad, pues, ¿no? Los halones que, ¿no? También emiten unos gases que destruyen la capa de ozono. Ahí tengo la reacción que se da, por ejemplo, mira. Acá tengo, por ejemplo, un CFC. El C, cloro 3 flúor. Es un CFC. ¿Qué hace con ese CFC? Cloro, fluorocarbonados. O sea, son compuestos de carbono, que contienen cloro y flúor. Pues más se llama clorofluorocarbonados. Contiene cloro y flúor. Son compuestos de carbono orgánicos que contienen carbono y flúor. Entonces CFC. Acá tengo el CFC carbono, cloro 3, oxígeno, flúor. Ese CFC va a reaccionar con el ozono, con el O3, ¿no? Pero antes de reaccionar con el O3, ¿no? Va a reaccionar con los rayos ultravioleta provenientes del sol. Los rayos ultravioleta lo que hacen es descomponer, o mejor dicho, claro, descomponer en un radical de cloro bastante activo. Son cloro, dos cloros. Ahora va a haber solamente un cloro libre y queda como una especie, como un compuesto, y acá un compuesto de CF-cloro 2. Este es el problema. Este cloro libre que queda. Ese cloro libre que queda del CFC reacciona con el ozono. O sea, llega hasta el manto gaseoso. Ya, ese cloro libre llega hasta el manto gaseoso y reacciona con un, un ozono, una molécula de ozono. Va a reaccionar. Al reaccionar con él, obviamente que lo va a gastar, pues, porque si acá está el ozono, reacciona con el ozono, va a haber menos ozono, pues, porque reacciona con el ozono. Y forma radicales de cloro y oxígeno gaseoso. Esa es la destrucción. Acá está la destrucción. Acá está el gasto. Ahí está. En esa reacción química está el gasto. El radical de cloro formado a partir del CFC reacciona con el cloro gaseoso y lo descompone. A los ozono lo descompone y formando oxígeno gaseoso. Además ya son reacciones secundarias. Ya son secundarias. Esas son reacciones que ya son reacciones que se van a dar debido a que queda radical libre de oxígeno, reaccionan entre ellos, bueno, ya. Pero eso no es tan importante. Lo que me importa es las dos primeras reacciones. Repito nuevamente, a ver. Los CFC, los fluorocarbonados, ¿no? Reaccionan con los rayos ultravioleta UV, de tal manera que forma radical de cloro, y este otro, el segundo radical formado. Este radical de cloro es el que reacciona con el ozono, formando ClO2 más oxígeno gaseoso. Aquí está la reacción, aquí está la destrucción, que él reacciona con el ozono, pues, gastándolo, descomponiéndolo. Ya además son reacciones secundarias, ¿no? ¿Qué problemas traen? A la vez es más delgada esa capa, ese manto gaseoso, tengo menos ozono y trae problemas de cataratas y cáncer, malformaciones, alteraciones genéticas, daño al ecosistema. Son algunos de los problemas, ¿no? Y muchas, vamos a ver los problemas antes de continuar. Vamos a hacer unos problemitas antes de continuar, ¿ya? Vamos a continuar, vamos a hacer unos problemitas. Número 1, dice, marque la secuencia correcta de verdadero o falso.
Ya, muy bien. Además, marcan su respuesta. El medio ambiente está integrado solo por componentes abióticos como el aire. No, falso, ¿no? Es componentes bióticos y abióticos, falso. Ya es bióticos y abióticos, los dos, ambos componentes, los bióticos y abióticos. Los dos, bióticos y abióticos. Ajá. Siguiente, a ver, la B. ¿La B qué sale? Ya dice, se denomina ecosistema al conjunto de seres vivos integrados en su medio ambiente. Ajá, así es, verdadero. Ese medio ambiente, ¿no? Medio ambiente es la integración de seres vivos con su medio ambiente, verdadero. Siguiente. La ruptura, ya, la ruptura del equilibrio ecológico es consecuencia de la exclusiva de la actividad humana. Ah, esto no es cierto, ¿no? Porque no solamente el ser humano contamina. Si hay una erosión volcánica, esa erosión volcánica también es contaminante. Claro, es una contaminación natural, ¿no? Pero también es contaminación, pues. Entonces no puedo decir que solo el ser humano contamina, pues. Exclusiva, pues. No es exclusiva del ser humano, ¿no? Ya también hay contaminación natural, pues, ¿no? Pero hay en menos grado, pues la hay, pues, ¿no? No puedo decir que no hay tampoco, ¿no? Pero entonces falta, no es solamente contaminación del ser humano, también es contaminación natural, ¿no? Cuando es contaminación por el ser humano se llama contaminación antropogénica, ¿no? Cuando es debido al hombre. El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos sobre seres vivos. Al respecto, me pide indicar lo correcto. El medio ambiente es el resultado de la relación de los objetos y seres vivos presentes en un lugar. Bueno, en otras palabras me está hablando de contaminantes, de componentes bióticos y abióticos, pues, ¿no? Eso sería correcto, ¿no? Ya. Tanto un ser vivo va a interactuar siempre con su medio ambiente. ¿Y en qué tenemos en medio ambiente? Componentes no vivos, ¿no? O sea, abióticos. Los seres vivos dependen de los componentes y las características del medio para crecer y reproducirse. Así es, pues cada ser vivo se adapta a su medio ambiente. ¿Ya? Todo ser vivo se adapta a su medio ambiente. Por ejemplo, los animalitos de la selva se han adaptado a su medio ambiente, ¿no? Para crecer y reproducirse necesitan ese medio ambiente. Si tú un animalito, por ejemplo, lo llevas de la selva, lo llevas a la sierra, se va a morir, pues, porque no está adaptado a ese medio ambiente. No puede crecer en ese medio ambiente. Nosotros, los seres humanos, nos adaptamos a nuestro medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, hay personas que viven en provincia bajo un frío pero terrible, están adaptados a ese medio ambiente, están adaptados. Ese es su medio ambiente, están adaptados. Y ahí viven, crecen, se desarrollan. Porque cada ser vivo se adapta a su medio ambiente, ¿no? Verdadero. Los seres vivos interactúan con el medio ambiente sobre el que se desarrollan sin modificarlo. Esto sí es completamente falso, pues, ¿no? ¿Cómo vas a interactuar sin modificarlo? En todo momento lo modificamos. Desde que tú caminas ya estás modificando tu medio ambiente. Estás en tu cuarto, te levantas, ¿no? Abres la puerta, ya estás modificando tu medio ambiente. Letra A, ¿no? Siguiente. La ecología es la ciencia que estudia las relaciones existentes entre los seres vivos y el medio ambiente. Así, a la interacción de un conjunto de organismos de diferentes especies con su medio físico y químico se llama ecosistema.
Dice, un ecosistema, ¿ya? Dice, un ecosistema puede ser natural o artificial, eso es correcto. Ajá, listo, perfecto. Un ecosistema puede ser natural o artificial, verdadero, ¿no? Está bien, sí, está bien, verdadero. Los árboles, conejos y ser humano forman una comunidad. No, pues nosotros formamos con los conejos vamos a formar comunidad, pues, ¿no? Comunidad son seres vivos comunes, pues, ¿no? Falso, ¿de acuerdo? El clima, el suelo, la luz, entre otros ejemplos, son factores abióticos, eso es correcto, seres no vivos, ¿no? Abióticos, verdadero. Abióticos es A es sin, bio es vida, o sea, seres sin vida, verdadero. A la 4, por favor. Número 4, ya. Número 4, ¿qué dice? A ver, número 4, hay muchachos vayan resolviendo el que sale. A ver, número 4, ya dice, los desastres naturales, dice acá, desastres naturales producen contaminación ambiental, dice, eso es verdadero, ¿no? Ajá, verdadero. Las actividades domésticas no generan agentes contaminantes. Este es falso, ¿no? Este es falso, ¿no? ¿Por qué es falso? Porque con otro, por ejemplo, se lava, ¿no? Este, los detergentes, ¿no? El jabón ¿no? Que se desecha, los aceites, ¿no? No, la basura genera contaminación. Todo genera contaminación. Los gases emitidos por el parque automotor, o sea, los vehículos, producen contaminación ambiental, por supuesto, ¿no? Generan CO2, verdadero. Listo, número 5. Además que su respuesta. Ah, para ver esto ya es contaminación del agua, ¿no? Un ratito, contaminación del agua, ¿no? Vamos a ver contaminación del agua. Ah, un momentito, muchachos, un momento. Ya, vamos a ver contaminación del agua. Ya, vamos, ahorita vamos a ver, seguimos ahora contaminación del agua. ¿Dónde está con el agua? El agua. Acá está, contaminación del agua. Ya. Entonces ahora vamos a ver lo último que es ya, vamos a ver contaminación del agua. ¿Ya, muchachos? Un momento.
Tenemos contaminantes del agua físicos, químicos y biológicos. Físicos, ¿no? Tengo por ejemplo, todo sólido que flota en el agua, pues papeles, plástico, todo lo que flote, madera, material suspendido, ¿no? Tierra, por ejemplo, suspendida, espumas, líquidos, ¿no? El calor es importante, ¿no? Es un contaminante bastante importante. Calor. Química, compuestos orgánicos, los iones, material reactivo, ¿no? Biológicos, bacterias, hongos, virus, etcétera. Son contaminantes biológicos. Luego tenemos contaminación térmica, ¿no? A ver, por ejemplo, miren, la contaminación térmica es cuando las aguas se calientan. Por ejemplo, ¿no? A ver, miren, cuando tenemos agua caliente, el oxígeno se disuelve mejor en aguas frías. Por ejemplo, nuestro mar es rico en peces, ¿no? Porque es aguas frías. Cuando la temperatura del agua aumenta, entonces la solubilidad del oxígeno disminuye. Por lo tanto, entonces va a haber menos oxígeno en el agua, ¿no? Al calentarse el agua, entonces va a haber menos oxígeno y los peces van a morir, ¿no? También tenemos contaminación debido a aguas hervidas, produce enfermedades, ¿no? Tenemos también contaminación debido a relaves mineros. Cuando hablamos de relaves nos referimos a desperdicios, desechos que ocasiona la minería. Lo que es más bonito llamarle relaves, ¿no? Desecho. Pero es un desecho, ¿no? Porque si no fuera desecho no se le botarían a los ríos, a los lagos, ¿no? La contaminación industrial también tenemos, ¿no? Derrame de petróleo también genera ¿no? Contaminación, ¿no? Los peces, los animales mueren, ¿no? Debido a que quedan impregnados de este líquido viscoso negro, ¿no? Que es el petróleo. La eutroficación es un proceso natural que ocurre en cientos de años, ¿de acuerdo? Este problema lo que causa es el prematuro envejecimiento de los lagos, lagunas. Esto ocurre naturalmente. El problema es cuando se convierte en problema en contaminación ambiental cuando este problema se da de manera rápida, debido a que el ser humano eh, vierte sobre los ríos, los lagos, nutrientes que va a acelerar eh, la población de la flora en estos lagos. ¿Cuáles son estos nutrientes? Son los nitratos, fosfatos, sulfatos y también excremento animales. En otras palabras, sustancias ricas en fósforo y en nitrógeno, principalmente. Fósforo y nitrógeno son nutrientes. Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? El abono contiene bastante nitrógeno. Por ejemplo, los excrementos del cuy es rico en nitrógeno. Inclusive nosotros podemos, cuando los que tienen, han visto los cuyes o de repente han criado cuyes, saben que el excremento de cuy tiene un olor bastante fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene amoníaco. El amoníaco contiene nitrógeno. O sea, es un buen abono, rico en nitrógeno. Entonces, si tenemos sustancias ricas en nitrógeno, en fósforo, son nutrientes, ¿de acuerdo? Fertilizantes, desechos fecales, detergentes vertidos a los lagos, lagunas. Grande cantidad de fósforo que tenemos en los detergentes. Los detergentes dan bastante nitrógeno, tenemos, bastante fósforo. ¿Qué ocasiona? Que se forme en la superficie algas, ¿no? Vegetación. Acá está la laguna, y acá que se forma en la superficie, algas. Esas algas que ocasionan que los rayos del sol no ingresen. Y si los rayos no ingresen, los fitoplancton que está abajo, el fitoplancton, muere. Y al morir fitoplancton que ocurre con los peces, van a morir también. Es un problema, ¿no? Aumenta la flora, o sea, excesiva vegetación, que poco a poco va a desplazar el agua, de tal manera que ese lago, esa laguna se convierte en un pantano
¿no? Más tarde en un prado y luego en un bosque. Y desapareció la laguna, ¿no? Bien, muchachos, vamos a entrar aquí. Cuando sale la contaminación de la presencia de cualquier agente que altere los diversos ecosistemas existentes, indique la correlación entre el contaminante y el tipo de agente. A ver, contaminación nuclear, ¿quién lo da? Desechos radiactivos, la D. ¿Quién es un contaminante químico? Químico, bueno, pues el cianuro, ¿no? Cianuro, perfecto, la C. Contaminante físico puede ser de repente ruido. Contaminante biológico es Escherichia coli, ¿no? Una bacteria, perfecto, la B. Ya tengo la clave, ¿no? Número 6. Número 6 dice, los contaminantes pueden tener su origen a partir de actividades naturales como por ejemplo actividades del hombre. El hombre contamina. En el caso del contaminante SO2, o sea, el óxido de azufre, puede provenir de guerras, inundaciones, descargas eléctricas, erupciones volcánicas. Y además, ¿de dónde más proviene? Y además puede provenir de tratamientos metalúrgicos, como por ejemplo, ¿de dónde? A ver, si me está hablando de procesos metalúrgicos, nosotros sabemos que el SO2 es un gas que se emite, o mejor dicho, el azufre, ¿no? Se quiere quitar de los minerales sulfurados. Por ejemplo, la calcopirita contiene azufre. Y como es un mineral sulfurado, tenemos que quitar el azufre mediante el proceso de tostación. La tostación, ¿no? Es la combustión del mineral. ¿Para qué? Para descomponerlo y formar el SO2. El SO2 se va en forma de gas. Cada vez que un mineral contenga azufre, tenemos que hacer tostación. El SO2 también es un gas que se produce en las erosiones volcánicas. Por tanto, la respuesta es letra D. El SO2 se produce en las erupciones volcánicas y también en la tostación en procesos metalúrgicos. Letra de la clave, muchachos. 7. Respecto a los óxidos de azufre y los óxidos ácidos nitrógeno, me están dando los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. Ahí está. Esos son los óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Ya, muy bien. Dice, estos se acumulan en la troposfera. La troposfera es la atmósfera baja. Es la atmósfera que tiene una altitud más o menos de 16 kilómetros. Muy bien. Eso sería entonces correcto, ¿no? Estos gases se van a depositar, o mejor dicho, van a quedar suspendidos en la atmósfera baja. Justamente aquí encontramos las nubes, ¿no? Por eso es que estos óxidos van a ocasionar la lluvia ácida, porque las nubes se encuentran en la troposfera, en la atmósfera baja. ¿De acuerdo, muchachos? Ya está. Bien, seguimos. Siguiente. ¿El SO2 es considerado un contaminante primario? A ver, ¿cuáles son los contaminantes primarios? Vamos a recordar. ¿Cuáles son los contaminantes primarios? Acá tiene, mira. El monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los óxidos de azufre y por ahí el óxido de nitrógeno. Muy bien, entonces el óxido de nitrógeno es un contaminante primario. Ajá, así, ¿no? Contaminante primario. El SO3 sí es secundario. ¿Ambos provienen de la tostación? Bueno, no, pues no, porque el que proviene de la tostación es el SO2, no es el NO2.
Él sí proviene de la tostación. Sería falso, ¿no? Y desde la respuesta, ¿no? Es la que está mal. De la tostación proviene el óxido de azufre, no el óxido de nitrógeno. Los NOx son precursores del smog, así porque se da eso es un contaminante primario, ¿no? Que ocasiona el smog. Acá lo tienes, bien. Acá está, bien. Ahí está el smog. Óxido de nitrógeno. Sí, muchacho, ¿eh? ¿Está bien? Listo. Ya está. Seguimos. Nuevamente con respecto al smog, dice, me pide verdadero o falso, ¿no? Se forma por reacciones químicas de contaminantes primarios. Bueno, claro, son contaminantes primarios con los rayos UV, ¿no? Así es. Son contaminantes primarios y también secundarios, ojo, pero con los rayos ultravioleta, ¿no? UV. Las reacciones se generan en ausencia de luz, falso, pues, porque son justamente smog foto. Foto es luz, tiene que ser con la luz solar. Los rayos ultravioleta reaccionan con los contaminantes primarios y forman contaminantes que quedan suspendidos en el aire. Y estos contaminantes suspendidos no son arrastrados porque se da en zonas, en regiones donde no hay corriente de aire, que han atrapado, pues, es como una neblina negra. Siguiente, ¿está presente en áreas rurales? No, pues son áreas, en zonas urbanas, ¿no? Donde hay industrias, zonas urbanas, falso. Uno de los componentes más perjudiciales es el ozono. El ozono, de los componentes más perjudiciales del ozono. Bueno, podría ser, ¿no? Sí, podría ser, ¿no? Porque el ozono es un contaminante, pues. Es uno de los contaminantes de ozono. Acá está, mira. O sea, podría ser, ¿no? Podría ser. Ahí está, el ozono. ¿Pero qué ozono es? Es el ozono troposférico. ¿Por qué se llama ozono troposférico? Porque la capa de ozono se encuentra en la segunda capa, que es la estratosfera. En cambio, acá me está hablando del ozono troposférico, o sea, el ozono que se encuentra en la primera capa. Ozono, en la segunda capa. ¿De acuerdo? La capa de ozono se encuentra en la estratosfera, en la segunda capa. Pero acá me está hablando ozono troposférico, o sea, ozono que se encuentra en la atmósfera baja, la troposfera. Claro, pues acá estamos, mira, si te das cuenta, estudio también el gráfico, ¿no? Es este ozono que se deposita a una baja altura, ¿no? Es un contaminante. Porque la capa de ozono está más arriba, la capa de ozono. Ahí está, muchachos. Listo. Seguimos. Ya, dice, entonces la clave sería letra C, ¿no? Seguimos. Respecto a los óxidos de carbono, marque lo correcto, dice, ¿no? El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, inflamable y no perjudicial. Ajá, esto es falso. Si es incoloro, inodoro, inflamable, pero dice, no es perjudicial, esto es falso. El monóxido de carbono, ya tengo dos gases de carbono, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. El monóxido de carbono es considerable, el, le llaman el asesino silencioso, ¿no? ¿Por qué? Porque es un gas que justamente no tiene olor, pues, pero su inhalación puede producir desde mareos,
¿no? Fatiga hasta, hasta la muerte, ¿no? Hasta inclusive la muerte. 1% en la sangre, por ejemplo, produce no tiene, no genera problemas. Ya de más o menos de 1 o 2% ya te comienza a doler la cabeza. Más o menos hasta de 2 a 6% ya comienza a producir ya afecta el sistema nervioso. ¿Está bien? Ya no puedes ver bien. Algunas actividades psicomotrices comienzan a fallar, ya te comienzas a desequilibrio, ¿no? A entorpecer. De 2 a 6%. Ya 7% a 9%, o sea, ni siquiera el 10%, ¿eh? Ya tienes cambios en cardíacos, o sea, comienza tu corazón comienza a acelerarse, ¿no? Problemas pulmonares. Ya del 10 a 80% puede comenzar fatiga, somnolencia, puede inclusive si es más, contiene más dióxido de carbono en la sangre, puede ser fallos respiratorios y si ya es más, bueno, la muerte, pues, ¿no? Profe, pero todo eso me va a dar, claro, te va dando, pero tú no te has dado cuenta porque tú sigues inhalando el monóxido de carbono, no te das cuenta. Por eso se llama el asesino silencioso. Siguiente. El monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta de combustibles fósiles. Cuando me de combustibles fósiles, me está dando combustibles que se producen debido a materia orgánica. Fósiles, materia orgánica. Ya puede ser de animales o vegetales. ¿Ya? Y el monóxido de carbono se puede producir por la combustión incompleta. O sea, eh, sí, está bien, puede ser, ¿no? Puede ser incompleta, está bien, sí puede ser. HC es hidrocarburo. Hidrocarburo. Un hidrocarburo, derivado del petróleo, por ejemplo, en la combustión incompleta genera monóxido de carbono. Si no voy a cambiar, voy a poner hidrocarburos, ¿no? Para que no se confunda. Es hidrocarburo, ¿ya? Voy a cambiarlo, si no, para que quede más claro. No por ahí van a tener problemas de repente en saber quién es HC. Puede ser metano, etano, propano. Esos son combustibles fósiles, provienen de materia orgánica. Genera monóxido de carbono, ¿no? En la combustión incompleta, ¿verdadero? Ambos óxidos, o sea, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, ambos óxidos de carbono, monóxido y dióxido, reaccionan con el agua, forman lluvia ácida. Bueno, no, solamente el dióxido de carbono, ¿no? No, el dióxido de carbono. Ahí está, falso. Ya, lluvia ácida. Acá me dice, la pregunta dice, ambos óxidos, lluvia ácida. La lluvia ácida se genera con los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno, no con los óxidos de carbono. Falso. Lluvia ácida se produce, repito, con los óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, no con los óxidos de carbono. Por eso sería falsa la proposición letra C. El anhidrido carbonoso, o sea, el CO, el CO, ¿es un gas invernadero? Falso. El gas invernadero es el CO2. Ya, el CO2 es el gas invernadero, no no el monóxido de carbono. Falso. Siguiente. Número 10. Uno de los problemas más críticos en la contaminación ambiental está relacionado con el calentamiento global de la Tierra, cuyas consecuencias se observan a través de la desglaciación e inundación en las diversas localidades del mundo. Problemas ambientales de derretimiento de glaciales. En fin, lo correcto. Se generó, me está hablando de los problemas de contaminación ambiental, y el calentamiento global. En otro problema me está hablando de calentamiento global, ¿no? Se generó por la excesiva combustión completa de combustibles fósiles. Mira, la combustión completa de combustibles fósiles sí es completa de CO2. ¿Ya? Hidrocarburos, combustibles fósiles, más carbón, más oxígeno me da CO2 en su combustión completa.
Y el CO2 es un gas invernadero, pues, o sea, sí produce calentamiento global. ¿Está bien? Si es combustión completa, produce dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es un gas invernadero. Muy bien, siguiente. Los agentes contaminantes provienen de la industria metalúrgica. Miren, de la industria metalúrgica proviene solamente el SO2, ¿ya? Y él no es un gas invernadero, pues, falso, ¿no? Ya, él no es un gas invernadero. Repito, en la industria metalúrgica proviene el SO2. Falso, ¿no? Se genera por el calentamiento excesivo de la lito es agua. Se genera por el calentamiento excesivo del agua, el agua con la luz solar. No, nada que ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver el agua, el calentamiento del agua? Eso genera ya contaminación del agua, pues, pero no es calentamiento global, pues, ¿no? El calentamiento global no es el calentamiento del agua, es el calentamiento de la corteza terrestre. Y en consecuencia, en general, toda la corteza, también, tanto terrestre como acuática, pero por efecto del efecto invernadero. Falso. La radiación UV, o sea, ultravioleta, que queda retenida en la estratosfera, ¿es la responsable del problema? No, no es la UV, es la IR. El problema es cuando los rayos del sol IR calientan la Tierra, calienta la Tierra. Entonces acá está la Tierra y debido a que hay un colchón gaseoso, esos rayos quedan atrapados. ¿Está bien? Entonces, ¿qué queda retenido? Los rayos IR, los infrarrojos, no los ultravioleta. Falso. Número 11. La eutroficación se produce por la descarga de los ríos, la descarga, o sea, el vertir a los ríos, lagos, desechos de fertilizantes, detergentes biodegradables, entre otros, ¿no? Los responsables de este proceso son bueno, si me está hablando del problema de eutroficación o eutrofización, este problema se da debido a la sobrealimentación con nutrientes a los lagos, lagunas, ríos, de sustancias ricas en fósforo y ricas en nitrógeno. Y los nitratos, bueno, letra C. Bien, vamos a ver aquí, esta preguntita. Acá ya, es aquí. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda y publica periódicamente estándares internacionales de agua potable, así como se ha establecido la presencia permisible como máximo de arsénico y plomo de 0.001, de aluminio máximo debe haber en el agua, 0.2 ppm, máximo de agua debe haber de cobre en el agua, 2 ppm. Esa es la cantidad máxima permitida, de tal manera que en el tiempo no es perjudicial para el ser humano. Me pide indicar estas concentraciones que me está dando en ppm, perdón, en el SI. Me está pidiendo, por ejemplo, estas unidades, 0,01 ppm, 2 ppm y 2 ppm, 0,2 ppm y 2 ppm, llevarlos al SI. Recuerda que un ppm es un miligramo por litro y me pide llevarlo al SI, o sea, kilo por metro cúbico. Llevarlo de ppm, o sea, de miligramo por litro a kilo por metro cúbico. Hago una conversión, pues. A ver, primero, 0,01. 0.01 ppm, o sea, miligramos por litro. Conversión. Un miligramo es 10 a la menos 3 gramos. O si quieres, de otra manera, que un gramito son 1000 gramos. Son 1000 miligramos. Otra manera si quieres.
En un gramito tengo 1000 miligramos. O por cada, por cada miligramo tenemos 10 a la menos 3 gramos. Es otra equivalencia. Lo mismo realmente. Ahí se da mili con mili y te queda ahora en litros. Ese litro lo queremos en metros cúbicos. Este litro lo queremos en metros cúbicos. Pero cada metro cúbico son 1000 litros. Primero te veo kilos, ¿no? Primero voy a kilos, este kilo. Un kilo son 1000 gramos. Un kilo son 1000 gramos. 0 gramos te quedan kilos. Ya, ahora de litros hay que llevarlo a metro cúbico. Un metro cúbico son 1000 litros. De ahí se va litro con litro. Entonces el factor que tú necesitas para multiplicar, para llevar de miligramo a kilo por metro cúbico es, mira, a ver, mira, este 10 se da con este 10 cubo. Entonces, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 10 a la menos 3, nada más. Mira. O sea, 0,01 lo multiplico por 10 menos 3. Y ya tengo una conversión. Todo por 10 a la menos 3. Esto equivale, mira, 0,01 es 10 a la menos 2. Esto por 10 menos 3 me sale 10 a la menos 5 kilos por metro cúbico. La otra concentración, 0,2 ppm. ¿Pero por cuánto multiplico? Por el factor 10 menos 2 y ya está en ppm, en kilos por metro cúbico. El otro, 2 ppm. 2 ppm, pero ese 2 lo voy a multiplicar por el factor 10 menos 3. Ya está en ppm. Y con el marco de respuesta, letra A, ¿no? Encontré el factor por el cual debo multiplicar a los ppm para llevarlo a kilos por metro cúbico, que es 10 a menos 3. Indica la secuencia verdadero o falso respecto a la capa de ozono. La capa de ozono se ubica en la troposfera, o sea, en la atmósfera baja. Esta es una capa, ¿no? En la estratosfera está. Esa es la primera está mal, ¿no? Es falso. A ver, mira, vamos a ver por aquí porque se entiende mejor. Acá está la Tierra. Vamos a fijar por acá la capa de ozono. Ya, esta es la estratosfera. Y todo esto es la troposfera. Y ahí está la capa de ozono. Te borro un ratito. Ya, ahí está la capa de ozono. Entonces sería falsa, ¿no? Siguiente. Absorbe las radiaciones IR, o sea, infrarrojo. No, está bien, ¿no? Sí absorbe, IR, ¿no? Está bien, IR. IR. Verdadero. Ah, no, IR, infrarrojo. Ah, no, no, ultravioleta es ultravioleta, tienes razón, ultravioleta. Porque los rayos ultravioleta relacionan con los CFC, ¿no?
los CFC con los rayos ultravioleta para generar radicales de cloro libre, ¿no? Y esos radicales de cloro libre son los que reaccionan con el ozono, pues, ¿no? Vamos a recordar un poquito, a ver. ¿Dónde está, muchachos? Vamos a ver por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Los CFC reaccionan con los rayos ultravioleta y forman radical de cloro libre. Ese radical de cloro libre es el que reacciona finalmente con el ozono. Y ahí comienza, pues ahí ya tengo una molécula gastada de ozono. Ya después todo lo demás son reacciones secundarias, pues, ¿no? Entonces, los CFC reaccionan con los rayos ultravioleta del sol. Forman radical libre de cloro y ese radical libre de cloro es el causante, ¿no? Ya para terminar, vamos a terminar aquí. Y finalmente, la presencia de los freones contribuye a la ruptura. Bueno, sí, sí, está bien, ruptura, ¿no? Freones, no son tan importantes, pero sí ocasiona ruptura, ¿no? Y cuánto marcamos la respuesta, letra F, F, B, letra B, ¿no? Ahí tiene la clase de tarea y ahí estaremos terminando nuestra clase del día de hoy, pues, ¿no?